Hola gente, buenas noches. Yo soy Guillermo Yo soy Kiara. y esto es Cero Opresión. Antes que nada, darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en el episodio número 4. Para el día de hoy hablaremos de algunos temas muy importantes y Kiara nos va a comentar justamente a quién tenemos con nosotros el día de hoy. Buenas noches, Kiara. Hola Guillermo, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos como invitada a Arlet Wilcamasco. Ella es una gran amiga. Ella es estudiante del último año de Sociología en San Marcos. Tiene experiencia en trabajo con comunidades sobre fortalecimiento organizacional, planificación de proyectos sociales con enfoque territorial y de género. Además de esto, tiene conocimiento sobre agroecología y metodologías participativas. Actualmente pertenece al colectivo Somos la 30 en Villa María del Triunfo y PAR Perú y es participante del proyecto de Huertas para las Ollas. Hola Arlet, cuéntanos cómo estás. Hola a todos y a todas. Gracias, Kiara, gracias, Guillermo, por permitirme estar el día de hoy en su programa. Y gracias, Arlette, a ti por acompañarnos. Más bien, tenemos mucho de qué hablar seguramente y nada, más que contentos con tu participación el día de hoy. Bueno, para poder entrar un poquito entre lo rápido, pero también las cosas que nos traen a la reunión del día de hoy, sabemos que con la llegada de la pandemia el año pasado, muchas de las desigualdades que ya se han venido afrontando en nuestro país se han terminado por acentuar o en algunos casos por incrementar e intensificar. Uno de estos casos ha venido dada por una de estas frases que dentro de la coloquialidad de nuestra población se ha venido repitiendo, ¿no? Y es la certeza de que el hambre podía matar más que el virus, entre comillas, desconocido que nos venía afectando. Frente a esto, pues, nosotros sabemos que existen muchas poblaciones, muchas personas que se han visto afectadas y que en este caso es el tema que nos llama a reunión el día de hoy, ¿no? A partir de el activismo o el desarrollo de actividades que tú vienes desarrollando, en este caso con el proyecto de Huertas para las Ollas, que quisiera que nos pudieras comentar un poco sobre de qué trata, qué están haciendo, con quiénes trabajan, entre otras cositas más. Sí, bueno, para empezar, en realidad afirmar lo que ya has comentado, hay que tener en cuenta que producto de la pandemia vino consigo la crisis económica y también vino el tema de la crisis alimentaria, sobre todo afectando la seguridad alimentaria de las poblaciones, ¿no? Y en base a esto, junto con unas amigas, un grupo de amigas y un compañero, decidimos realizar el proyecto que se llama, bueno, en realidad la organización se llama Huertas para las Ollas, ¿no? Pero el nombre del Uh -huh. proyecto como, como tal es la implementación de huertas agroecológicas para la producción y comercialización de productos para la olla común Virgen de la Candelaria, ¿no? Que es la olla común con la que estamos trabajando. Eh, bueno, en realidad lo que nosotros queríamos tratar con este proyecto es lo que ya comenté, es tratar o paliar un poco el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Vemos que producto de esto se formaron ollas comunes en varios distritos, en varios asentamientos humanos, y este era uno de ellos también, ¿no? Vimos que la cantidad de personas que habían y que necesitaban, entonces, como que nos nació la idea de apoyar. Pero bajo esta idea también supimos, ¿no? De qué manera podríamos nosotros apoyar a estas madres de familia que en su mayoría son las que lideran la olla común. Eh, si es que no solamente se trata de donaciones, ¿no? Porque hay que tener en claro que si bien las donaciones es como que momentáneo y apoya, porque realmente apoya, no es como que una solución a largo plazo, ¿no? Y es así como nació este proyecto junto con, con unas compañeras que en este caso no sé si las podría nombrar, que son Claro que sí. Damaris, allá, sí que son Damaris, Astrid, Kimberly y Carolina y nuestro compañero Daniel, ¿no? Que forma también parte de la organización. Bien, perfecto, Arlet. Em, Justamente para hablar un poco de esta cuestión de las ollas comunes y las actividades que han venido desarrollando, em,
¿La población con la que tú trabajas es una población mayoritariamente de adultos? ¿Hay más niños? ¿Quiénes son los principales beneficiados o los potenciales beneficiarios de esta iniciativa en la que ustedes en este caso se vienen desarrollando? Sí, en realidad la mayoría de beneficiarios aquí son familias alrededor de que tengan 4 integrantes, 5 integrantes. O sea, no es como que es solamente dirigido para ellos, sino que en su mayoría los que consumen son este grupo familiar, ¿no? Las personas que participan, por ejemplo, en el caso de las lideresas, su rango de edad es de entre 23, 25 años hasta los 60 años, o sea, es bien variado la edad. Y como nos comentó Mercedes, que es también una integrante de la olla común, nos dijo que esta idea de, en realidad, el tema de las lideresas, la creación de la olla común nació porque veían que muchos adultos mayores, muchos niños, habían sido afectados, o sea, no estaban comiendo, porque recordemos que hubo un tiempo el año pasado de la crisis, durante toda esta crisis que se está dando, que se incrementaron los precios de los productos, ¿no? Y era como que bien difícil poder acceder a precios cómodos, incluso poder acceder a alimentos, ¿no? Sí, 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 claro que sí. y ya bueno, a raíz que nos comentas estos problemas que tú has visto y a partir de esta iniciativa intentan resolver, ¿no? Más que todo con la autogestión, como mencionas tú, ¿no? No que sea una ayuda momentánea, sino que sirva como un proyecto a largo plazo para estas familias. Em, en este tiempo que ustedes como grupo y tú particularmente has venido trabajando, ¿cuáles son los retos que desde tu percepción enfrentan esta población vulnerable? Bueno, uno de los retos en los cuales ahorita nos estamos enfrentando para implementar el proyecto como tal es el tema de la conectividad, porque, bueno, no todos tienen acceso a Internet, la mayoría accede por datos. Eh, Mm. Otro también, un gran reto que se les ha venido a dar dentro de la comunidad es el acceso al agua. O sea, una parte de la comunidad sí accede, sí puede acceder al agua, pero las personas que se encuentran mucho más arriba, por presión, no llega el agua. Entonces, eso dificulta que también puedan seguir todos estos pasos de higiene que se requiere y que nos mandan, ¿no? Porque tienen que seguir tratando desde de los camiones cisterna que les dan, ¿no? Y eso más que nada, bueno, otro reto que creo muy conveniente que se pueda hablar ahorita, ya hablando un poco más del proyecto, es sobre el hecho de que esta seguridad y soberanía alimentaria de la cual hablamos en este caso de las familias se mantenga, ¿no? Porque esa es como mencionas, esa es la idea del proyecto, que no sea momentáneo, sino que sea sustentable y sostenible en el tiempo, sobre todo, ¿no? Que ellas puedan ser capaces, o bueno, en realidad ya son, ¿no? Pero que ellas y junto con el grupo que también se encarga de la huerta, eh, sean capaces de poder seguir diversificando sus cultivos que tienen ahí dentro de su asentamiento humano y que a su vez estos puedan alimentar a las ollas, en este caso a la olla común, pero también que puedan venderlos, ¿no? Y de esa forma generar un tipo de ingreso tanto para el grupo de la huerta como de las ollas comunes. Sí, justamente, bueno, estuve leyendo un poco sobre cómo se ha involucrado el Estado más que todo en las actividades con las ollas comunes, que a diferencia de los comedores populares, digamos, tienen un surgimiento más espontáneo, ¿no? Lo que significa también que el registro no, no se le hace mucho seguimiento a este registro, no hay un registro como oficial, por decirlo así, ¿no? Lo que también dificulta un poco la intervención del Estado o de otras organizaciones para poder apoyarlos, ¿no? Pero me parece que en esta última gestión el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha hecho parte a las ollas comunes del programa temporal Hambre Cero, justamente para apoyarlos en este contexto de pandemia con alimentos, ¿no? Sobre todo eso, para que puedan seguir trabajando, ¿no? Entonces me gustaría saber qué opinas de este trabajo articulado
que se intenta hacer, si te parece bien, si te parece que tal vez se deberían mantener como proyectos de autogestión, porque también muchas veces esto incluye apoyo de los municipios locales y en algunos casos también de organizaciones privadas, ¿no? Sí, bueno, hablando un poco ya de ese tema, sí tenía en claro que las ollas comunes estaban exigiendo, sé que tengan un tipo de reconocimiento, ¿no? Una de, bueno, en realidad en esa parte no estoy, bueno, no estaba de acuerdo en un primer momento, no con lo que ha hecho MIDI, sino con lo que hacía la municipalidad de Lima. Sucede que a mí me parecía en lo personal, hablando ya de manera personal, que había un tipo de populismo porque si bien se llegó a coordinar de que habían ollas, o sea, que tenían que inscribirse ollas y todo esto, al final no llegaba a todas las ollas, si llegaba algún tipo de ollas, no había buena coordinación, veía que en cada, por ejemplo, que con, conforme se iba incrementando más las ollas porque era una necesidad como tal, producto de la crisis, partidos políticos, incluso algunos candidatos se acercaban y donaban, o ponte donaban o decían que iban a donar y no llegaba. En el caso de la Municipalidad de Lima hubo noticias en las que había asentamientos humanos, si no me equivoco, uno de San Juan del Lurigancho y uno de Villa María, en donde también dijeron que iban a llegar estas donaciones porque se supone que quienes se inscribían iban a recibir un tipo de donación o de ayuda, ¿no? Por parte de la municipalidad. Y sin embargo no llegaban. Y siempre era como que la cara del alcalde de Lima y todo esto. Entonces sentía que había como que una malversación, Pero justamente para entrar al tema este de las donaciones, Arlet, que me parece muy, muy, muy importante tener en cuenta porque, o sea, en gran parte del desarrollo de las ollas comunes ha sido justamente la iniciativa de donaciones lo que ha permitido que estos espacios se puedan mantener, por decir así, en el tiempo, ¿no? O sea, si vamos a algunos datos, por decirlo así, según el registro que tiene la Municipalidad de Lima, hasta fines de septiembre del año pasado, por si acaso, se había registrado cerca de 622 ollas comunes en solo 29 distritos, me parece muchos de ellos de la capital, que terminaban o ayudaban, en este caso, a más de 70.000 ciudadanos, dentro de los cuales 19.000 eran niños menores de 5 años. Para fines del año pasado, es decir, ya 3 meses después de este registro, la Mesa de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima registró ya no 600, sino 1.130 ollas comunes. O sea, estamos hablando del doble, un incremento de las mismas, con una atención de ya 125.277 beneficiarios, un número demasiado exacto, pero teniendo en consideración, como tú misma has señalado, de que no todas las ollas comunes en realidad se encuentran registradas y por lo tanto no todas van a recibir en este caso los donativos que en algún momento se llegaron a gestionar a partir de los municipios y la coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, la emergencia sanitaria y a la par la emergencia alimentaria, que es en este caso el tema clave para poder comprender a las ollas comunes, no solamente requiere de una cobertura exhaustiva e intensa de alimentos. No se trata solamente de que los organismos del Estado, los municipios e incluso iniciativas privadas aborden una cobertura exhaustiva de alimentos, sino sobre todo se trata más de que dentro de esta capacidad donativa también exista un criterio en la selección por los alimentos donados, es decir, para hablarlo en términos concretos, la dieta equilibrada, ¿no? Por ejemplo, se tienen algunos registros, por lo menos de las donaciones que hacía el sector privado en algún momento, de que de todas estas donaciones que se llegaban a dar a las ollas comunes, 75% eran carbohidratos y solo el 25% de las donaciones constituían proteínas, frutas y verduras que sabemos nosotros son importantes dentro de una dieta alimenticia que por lo menos favorezca al entorno beneficiario de las ollas comunes, los cuales pues además
de tener el problema del hambre, mucha población de la que se encuentra aquí, también en estos momentos se encuentra desempleada, o por lo menos con un empleo que no es fijo, que no es continuo y que por lo tanto termina por afectar su economía. Dentro del proyecto que ustedes están trabajando, seguramente tienen muchos de estos casos y seguramente también en algún momento han tenido que llegar este tipo de donativos, creo yo, no lo sé. Tú nos comentarás un poco al respecto, pero sobre la cuestión de la dieta alimentaria. Huertas para las Ollas, el proyecto en sí, busca cubrir qué tipo de alimentos. Alimentos de este, vamos a decirlo así, nutritivos, vamos a decirlo así de esta forma, o estamos entrando más a seguir llenando los espacios ya que las donaciones, en este caso dentro del sector de carbohidratos, se están teniendo. ¿Cuál es los productos con los que se buscan beneficiar a partir del proyecto dentro de las ollas comunes? Sí, un poco para aclarar el propósito del proyecto. En realidad no es que Ujú. nuestro proyecto se base en donaciones, Ok. eso no era como que el fin desde un principio, sino desde un principio ha sido para explicar un poquito el tema de implementación de huertas agroecológicas va a tratar tres componentes. El primer componente es el fortalecimiento organizacional, o sea, la organización de las lideresas junto con la organización, en este caso, de los encargados de la huerta, ¿no? El segundo era manejo y producción agroecológico, y el tercero era el ligar este manejo, esta producción agroecológica al mercado, ¿no? Generar circuitos cortos de comercialización local. Esto era esta idea para generar, como decía, esta soberanía alimentaria, esta seguridad alimentaria. Ujú. Para responder el tema de las dietas, lo que nosotros queremos hacer o por qué un enfoque agroecológico, porque el enfoque agroecológico abarca no solamente el manejo y producción de cómo se va a dar los cultivos, sino va a tratar estos temas, por ejemplo, desde el tema del post cosecha, de quiénes realizan, cómo se realiza, qué productos se hacen, qué se cultiva, no tratando más que nada de monocultivos, sino que sea más variado, ¿no? Del hecho de, por ejemplo, no solamente cultivar papas, sino otras verduras. Por el momento, lo que hemos pensado nosotros hacer en cultivar sería básicamente, o en general, vegetales, pero también plantas medicinales, ¿no? Esto con la idea de rememorar sus saberes ancestrales, porque hay que recalcar que la mayoría de personas que están dentro del asentamiento humano son personas que han tenido de alguna u otra forma un ligue, una experiencia de campo, ¿no? Entonces, bajo esta línea es lo que nosotros hemos trabajado. Eh, bueno, respecto a la dieta, sí, en realidad lo que observamos o cuando estábamos conversando era que había hartos carbohidratos, porque creo que la misma comida, la misma alimentación, pero no es alrededor de varios carbohidratos, empezando por comer bastante arroz y papa, ¿no? Entonces lo que Ujú. habíamos propuesto dentro del componente organizacional, fortalecimiento y todo esto, era que se trate un taller sobre nutrición, ¿no? En este caso tenemos aliados, ¿no? Con los cuales contamos, o la organización cuenta, para hacer ciertos talleres. Esto dirigido básicamente para una mejor alimentación, cómo usar sus cultivos, en este caso las plantas y otras verduras, de una mejor forma, ¿no? Y cómo alimentarse, ¿no? O sea, no que solamente su dieta se base en papa y arroz, pues, ¿no? Sino en diversificar también su alimentación. Y que el punto sea que de estos cultivos que la huerta produzca, ellos se alimenten, ¿no? Porque ese es el fin, que ellos puedan alimentarse y alimentarse bien. Sí, de hecho lo que mencionaba Arlet al inicio de esta última intervención me parece súper importante sobre el fortalecimiento organizacional, ¿no? Porque justamente el hecho de que se puedan construir redes más amplias que abarquen no solamente un grupo de ollas comunes, no sé, tal vez un asentamiento humano, sino también que se vayan formando redes entre los mismos distritos y dentro de, es lo que también va a permitir que haya una mejor focalización y que sean incluidos cada vez más, bueno, las ollas comunes, los comedores populares, dentro
de los planes de tal vez políticas públicas o que se tome un mayor reconocimiento al tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Y justamente para terminar de englobar la idea que por ahí intenta, que nos menciona en realidad Kiara, em, ¿han existido iniciativas de ley de parte más concretas, por decirlo así? O sea, em, se conoce que para junio del año pasado se presentó el proyecto de ley para que las ollas comunes puedan adherirse a los comedores populares de alguna u otra forma, pero que fue desestimada. Esto fue a mitad de año, me parece, del 2020, pero ya para diciembre me parece que se llegó a aprobar una ley para fortalecer tanto los comedores populares como las ollas comunes, ¿no? Y esto básicamente iba en la línea de lo que ya iban conversando sobre el registro, la organización y la ejecución de iniciativas de apoyo alimentario, en este caso administrados por los municipios, tanto provinciales y distritales, en coordinación con algunos ministerios. Em, Hoy por hoy, pues sabemos que el problema del hambre es un tema que todavía va a continuar. A raíz de la primera cuarentena, escandalosamente subieron algunas cifras. Con la segunda, posiblemente tengamos algunos datos, no voy a decir reveladores, pero quizás sí preocupantes. Y ahora se habla de una potencial tercera ola que nos guste o no, posiblemente y potencialmente también nos va a traer una tercera cuarentena, quizá, solo quizá. ¿Cómo, o sea, ya con el proyecto pensado, ideado y en vías de ejecución, cómo poder acelerar estos procesos de gestión, entiendo yo, que permitan que proyectos como los que ustedes vienen desarrollando, Arlet, puedan beneficiar a la población en el corto plazo? ¿Es posible pensar que este proyecto pueda beneficiar a más población en el corto plazo? ¿Crees que es un poco ambicioso pensarlo de esa manera? En realidad, para nada. Yo creo que de que se logra, se logra. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo digo? Porque hay que hablar sobre el tema de que en asentamientos humanos, sobre todo, se encargan de realizar o realizan sus propios huertos pequeños, sus biohuertos o sus huertos en casa, ¿no? De por sí ellos ya hacen esto. Eh, Ujú. y se alimentan de alguna u otra forma de estos, de lo que sale de sus pequeños huertos, ¿no? No es como que una huerta grande, sino, pero es pequeño, pero se alimenta. Inclusive yo tengo entendido que antes de que suceda esto, ya desde la Municipalidad de Lima se estaba implementando como que también programas de mi huerta, yo creo mi huerta y todo esto, y lo estaban aplicando, ¿no? Sin embargo, como que producto de la pandemia no se ha seguido aplicando. Recién hace poco he visto que también han tomado nuevamente estos talleres y han estado como que dirigiéndose a algunos lugares, pero ahorita estaba concentrado en donaciones para las ollas. Con respecto a lo que dijiste, el tema este de las ollas y los comedores populares, en realidad sí, sí hubo una ley que los mismos lideresas, y creo que eso es un aplauso para ellas porque promovían y promovían que se les reconozca, ¿no? Obviamente es como que hay todo un debate ahí si es que debería ser reconocido o no, pero de por sí, ante la crisis, es necesario, ¿no? De por sí, ellos son la primera línea dentro de sus familias, dentro de las comunidades, ¿no? Porque alimentan y a pesar de eso se sacrifican a poder tal vez contagiarse de COVID y de otras enfermedades, ¿no? Eh, y hace poco ya me enteré que nuevamente han aprobado este reconocimiento hacia las ollas comunes. De que pueda haber así algunos déficits en el tema de las inscripciones y todo. Sí, creo que es algo que todavía se tiene que, como Estado, como en este caso en el municipio, debe paliar esta complicación que tiene todavía para seguir inscribiendo ciertas ollas comunes, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, al tema, porque hay algo que también hay que tener en cuenta, es que los productos que salen de las ollas actualmente son de la agricultura familiar, ¿no? Básicamente el 70% de nuestros productos de los que comemos, de nuestra dieta, vienen de las manos de productores, ¿no? Y
esto, bueno, voy a también como que dar mención a hace poco que se ha creado también ya con una dirección general de desarrollo agrícola y agroecología, ¿no? Y es lo que básicamente se va a encargar de promover el desarrollo productivo y comercial de productos agrícolas y que puedan acceder al mercado nacional, ¿no? Y a su vez que también puedan ofertar productos agrícolas con valor agregado, y incluyendo la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícolas. Creo que esto también es un avance importante para la misma agricultura familiar, porque de esto y que se conecte bien hacia los mercados, en este caso los mercados de los que nosotros consumimos, va a generar que también de alguna u otra forma esta seguridad alimentaria, ¿no? No, ahora no solamente de autorrealizar tu propio huerto, ¿no? Porque va a haber momentos en los que algunos productos no los puedes conseguir, sino que necesitas ir a los mercados. Entonces ahí hay toda esta conexión de la agricultura familiar, del movimiento campesino, en este caso con el movimiento social de las lideresas, ¿no? De las ollas. Sí, Arlet, justamente con lo que mencionas me parece súper importante porque no hay que olvidar nunca el tema de que estamos y seguimos en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces que el Estado pueda asegurar cierta protección a las ollas comunes, a los comedores populares, no solamente a quienes lo gestionan, sino a quienes son usuarios y usuarias de esto. Es también un esfuerzo importante, más aún cuando, digamos, los registros están en proceso, ¿no? Es un trabajo bien, bien complicado, pero que se está haciendo, ¿no? Entonces hay que también reconocer eso y que no sé, mm, generalmente lo que sucede es que se trabaje sin las poblaciones, ¿no? Sin la población, pero parece que en este caso sí está habiendo un trabajo conjunto, ¿no? Con los representantes. Entonces me parece eso también muy, muy importante. Y más o menos, ¿cuáles podrías decir tú que son las demandas que esta población en específico, los usuarios, usuarias, quienes gestionan las ollas comunes, a partir de sus actividades, tienen, ¿no? Por ejemplo, hacia el próximo gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que tú dirías que son sus demandas? Bueno, en primer lugar, creo que algo que también los comedores populares han estado exigiendo que sea parte también de las ollas. Las ollas bueno, han exigido que sean reconocidas como de alguna u otra forma comedores populares, ¿no? Que reciban los mismos beneficios en este tema de, por ejemplo, recibir ciertos productos y todo ello. Otra de sus demandas, y creo que yo que es necesario, es el tema de las capacitaciones sobre bioseguridad, ¿no? Muchas de ellas no reciben, en este caso, productos, por ejemplo, como los básicos, ¿no? Alcohol, mascarillas y todo eso. O sea, que es indispensable, ¿no? Porque no vas a usar una sola mascarilla para, no sé, para una semana, ¿no? Es como que se tiene que cambiar porque está en constante interacción con otras personas, ¿no? Otra, creo yo que necesidad que hemos visto también durante este tiempo que estuvimos conversando con ellas es el acceso también a los productos en el sentido de, por ejemplo, de las vías, ¿no? O sea, no, sus lugares donde ellas viven son demasiados empinados, no pueden subir, ellas ya son personas mayores, en su mayoría tienen hijos pequeños, entonces no les ayuda y todo esto. Después también creo que se debería tratar el tema, lo que ya comentamos, de las dietas, ¿no? Darle ese enfoque un poco de generar o romper con estas dietas tradicionales que tenemos de solo comer carbohidratos y puras carnes, sino generar ya otro tipo de dietas, ¿no? Que también sean y que nos ayuden, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Básicamente es un tema de demandas de acceso, ¿no? Acceso a una información alimenticia adecuada, unas dietas, de acceso a los productos en sí, y también a iniciativas que contribuyan a poder tener estos productos de forma más rápida, para que se puedan beneficiar un mayor número de personas, y también acceso a
salud, ¿no? Prácticamente, en realidad, ¿no? Sobre todo con el tema de las medidas de bioseguridad, entre otras cosas más, que no solamente atañen a las personas, inclusive también e incluso a los alimentos, ¿no? Justamente a raíz de esta pregunta que sugiere Kiara, me parece muy interesante y que tú muy bien has podido visualizar las demandas de estas personas. El otro día leía una propuesta de una candidata, no recuerdo si era el Congreso, creo que sí, y ella decía de que el 83% de las ollas comunes cocinan a leña, dato que me parece que no es ajeno, ¿no? O sea, en realidad la mayoría de las ollas comunes cocinan a leña, pero ella señalaba de que al parecer el tema central en la autogestión de las ollas comunes, justamente a raíz del tema de la leña, pasaba a ser más un tema de accesibilidad a otros recursos que puedan permitir, en este caso, la actividad de la cocina, ¿no? Como en el caso del gas, ¿no? Diciendo que quizá el acceso al gas podía llegar a beneficiar eh, en primera instancia el desarrollo de las demás ollas comunes y ser beneficiadas. Esto claramente puede ser cierto, no voy a discutir eso, pero en tema de prioridad me parece, creo yo, que el aseguramiento de estos accesos, tanto a los alimentos, tanto a la seguridad, entre otros más, son más prioritarios que un tema tan de infraestructura como es el acceso al gas en este momento, ¿no? ¿Por qué sugiero este recordatorio? Porque justamente a raíz de esta pregunta y de esta reflexión que tú vas haciendo, Arlet, yo me cuestionaba si es que tú o las personas que son parte y que desarrollan actividades en las ollas comunes, en este caso en la que tú te estás desempeñando, ven reflejadas estas demandas que tú bien has graficado en alguna propuesta partidaria. Si ustedes han visto que algún candidato o candidata representa de alguna u otra forma estas demandas que la colectividad, que se ha visto ya muy golpeada, no solamente por la pandemia, sino también por el desempleo, por el hambre e incluso por quizá la falta de seguridad en temas de salud y otros más, están demandando en este momento. ¿Han visto ustedes en algún candidato, candidata, partido, estas propuestas reflejadas? Bueno, un poco para lo que mencionaste sobre el tema de que no estoy en realidad no estoy para nada de acuerdo con lo que mencionaste de que no es prioritario el tema del acceso al gas, porque, bueno, yo también justo sigo algunas compañeras que también tienen organizaciones que se dedican a este tema de las ollas comunes. Y sí, es cierto que ya se dedicaban a realizar con leña, ¿no? Las comidas, pero producto de que recibían donaciones pudieron acceder a comprar su cocina y comprar el gas. Entonces el gas llegó a subir como que a 60 soles, un poco más, 80 creo, soles el balón. Entonces esto limitaba de por sí, ¿por qué? Porque el gas en realidad te da varios beneficios, puedes cocinar más rápido, te evitas el tema de estar agachándote, porque el que tengas tú una cocina a gas, te pone en una posición en la que tú como mujer no afecta también tu salud, porque no te tienes que estar agachando como pasa en las leñas, ¿no? Donde tienes que esperar y todo eso. Entonces, sí, a mí sí me parece importante porque dentro de toda la organización, entonces, cuando hablamos de fortalecimiento organizacional, es presupuestar, dentro de eso es presupuestar todo lo que conlleva realizar, o bueno, sí, claro, el día, ¿no? El día a día de la olla común, la comida, en qué gastas, en qué esto, ¿no? El cargar y todo esto. Entonces, sí, yo sí considero que esto es demasiado importante. Con respecto a si es que lo hemos plasmado en una propuesta partidaria, como organización, nosotros como organización en realidad no lo hemos conversado, no es que seamos afines a algún partido político, porque en realidad no sucede eso, pero más o menos a lo que quería llegar era con la idea anterior también, era que ahora veo que un montón de partidos políticos, producto también de la pandemia, ahora están como que son populistas de apoyar y tomaban fotitos, veía como que, incluso mismo desde la misma municipalidad de Lima, ¿no? Que no lo veías haciendo como que obras en todo el año, pero mágicamente, en todos estos años que hizo, que está en realidad, pero mágicamente producto de la pandemia comenzó a hacer varias donaciones, ¿no? Y con la carita. Entonces yo siento que sí era hacen un uso algunos partidos políticos
de, de este movimiento como tal, porque es un movimiento social liderado por mujeres. Y sí, pues he visto en varios que incluso he visto varios partidos políticos en los que se quedan acá en Lima, ¿no? Que van a ollas comunes y hablan de las necesidades y todo, pero algo que no se ha visto es de qué manera, ¿no? O sea, cómo se va a realizar eso. Claro, ya se llegó con esto del MIDIS, a formarlos parte como que del programa Hambre Cero, y lo cual me parece perfecto, pero después de ahí, ¿qué va a suceder, no? Esa es la pregunta a la que yo me hago, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder después de? Porque como lo comenté en un principio, la idea no es que solamente se viva de donaciones, porque las donaciones te duran un momento y eso no te ofrece seguridad alimentaria, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se propone también a partir del Estado que se haga con respecto a a la situación de las ollas comunes, ¿no? Sí, sí, claramente. Yo solamente para poder, no sé si englobar o terminar de decir algo respecto a lo que iba diciendo. Bueno, yo me refería más no al tema del balón, porque, o sea, el tema del balón en realidad es un sufrimiento más asiduo que el tema de la gestión de la infraestructura de lo que viene a ser el gas natural, que me parece que era lo que esta persona proponía, ¿no? Como tema prioritario para solución, en este caso a las ollas comunes, ¿no? O sea, el tema del gas natural supone una infraestructura que en el corto plazo, lógicamente, no es viable, ¿no? Estamos hablando desde el punto de la infraestructura, ¿no? Por eso es que yo mencionaba que en un tema prioritario de alcance del gas natural, me parecía que no, me parecía que era más prioritario poder asegurar justamente la calidad y por qué no decir también la cantidad de alimentos que puedan tener estas personas, claramente sin desvirtuar o sin dejar de lado el tema de la infraestructura del gas natural, pero no considerándolo en realidad una propuesta prioritaria en este momento, ¿no? Porque en temas de infraestructura, pues eso no va al corto plazo, eso va más al mediano, largo plazo, considerando también el amplio espectro que eso supone, ¿no? Pues son bastantes ollas comunes. Solamente eso quizá yo no me dejé entender de esa forma. Igual las posiciones pueden ser totalmente distintas y son más que bienvenidas, Arlet. Kiarita. Sí, bueno, Arlet, de verdad te agradecemos un montón que nos hayas acompañado en este episodio. Para nosotros ha sido importante considerar este tema de las ollas comunes, porque como tú también has mencionado, ha cobrado mayor relevancia, más que todo en esta última cuarentena que fue en el mes de febrero, ¿no? De hecho, yo también vi un mayor acercamiento de congresistas que actualmente están ejerciendo y también de candidatos, pero mal que bien han puesto el tema sobre la mesa, ¿no? Y de hecho que las demandas que tengan eh, este sector de la población es importante que también se puedan mantener, para lo cual se requiere bastante organización, ¿no? Y qué bien que puedas participar en un proyecto que tenga esta iniciativa, ¿no? Que sea una iniciativa que eh, fuera de lo común, en el sentido que busque dar una solución a un problema a largo plazo, ¿no? Entonces, nuevamente te agradecemos que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Eh, Gracias en realidad a ustedes por darme la oportunidad de presentar el proyecto. Espero haber aclarado un poco, me ha gustado cómo hemos conversado, los temas. Creo que, bueno, ahora he visto que hay algunos que están apostando por también darle esto de construcción de huertas. Me parece una buena idea, en realidad. Creo que un enfoque agroecológico va a dar todo este proceso o todo este manejo interdisciplinario que se debería dar a los problemas, ¿no? En este caso a las ollas comunes. Nada, y de verdad muchas gracias por haber participado de esta entrevista, y espero que les haya gustado y las que vayan a escuchar. No, gracias a ti, Arlet, más bien por acompañarnos, por tenernos la paciencia y sobre todo la apertura para poder conversar sobre ese proyecto en el que tú ya te estás viniendo desarrollando y estamos más que seguros que va a seguir continuando y perseverando, sobre todo en un país tan caótico como el nuestro, ¿no? E incentivar, como tú misma dices, también a que se pueda replicar la iniciativa, porque en realidad la autogestión en nuestro país es algo que tiene que seguir dándose. Lamentablemente no podemos depender de algunos organismos que ya
nos han terminado por decepcionar. Bueno, gente, ya para poder terminar, solamente... sí, bueno, Arlet, sí, nos quiere decir algunas últimas cositas. Dale, Arlet. Sí, disculpe. Yo sí suelo invitarlos a que revisen nuestras redes sociales de nuestra organización que se llama Huertas para las Ollas. Muy pronto vamos a seguir publicando las actividades que venimos realizando durante todo el año. También sí es que puedan seguir colaborando de manera con donaciones, que creo que es algo momentáneo. También se suman y si pueden compartir las páginas. Gracias. Sí, perfecto. De hecho, aquí en la caja de descripción de YouTube vamos a dejar el link de la página de Facebook de Huertas para las Ollas para que ustedes puedan ahí conocer un poco más de la iniciativa, del proyecto y también por ahí dejar una pequeña colaboración porque eso también es importante y no solamente están ayudando, sino sobre todo acompañando esta gran iniciativa que de por sí es más que saludada. Bueno, gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Instagram y también por ahí estamos en Spotify. Por favor, háganlo, por caridad al menos. Nos estamos encontrando el siguiente sábado. Esto ha sido Cero Opresión.